Hoy tenemos una ocasión especial en esta mañana. Hoy vamos a celebrar bautizos. Así que es bueno que los que ya fueron bautizados y los que aún no lo han sido, podamos conocer, recordar por qué el bautizarnos, recordar las implicaciones del bautizo y bueno, si hemos bajado la guardia de alguna manera en los años de nuestro caminar cristiano, pues que recordemos aquello que debemos nuevamente continuar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Así que yo los quiero invitar primero a que veamos la ordenanza. ¿Quién fue el que instituyó el bautizo? Yo quiero que vayamos a Mateo 28, 19 y 20. Y vamos a mirar este pasaje donde Jesucristo, después de haber resucitado y antes de ascender al cielo, está hablando con sus discípulos y les da instrucciones muy particulares. Y una de esas es esta. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué dice Jesucristo? Hay varios mandatos. Vayan y hagan discípulos, es decir, vayan y prediquen el mensaje del Evangelio para que las personas depositen su fe en mí, en Jesucristo, y pues tengan la salvación. A partir de ahí empiezan a ser discípulos míos de Jesucristo. A esos que creen y que se hacen discípulos, bautícenlos. Ya vamos a entender en qué consiste el bautizo. A esos que han sido bautizados, que han sido unidos a Cristo por medio de la fe, enséñenles para que obedezcan todo lo que yo les he mandado, ¿sí? Y luego nos da un parte de tranquilidad y nos dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta que nos volvamos a encontrar ya en el reino de mi Padre. Entonces, el bautizo es una de las dos únicas ordenanzas que nosotros tenemos en la iglesia como cristianos conforme a la Biblia. Muchas otras religiones tienen otros sacramentos y cumplen otra cantidad de sacramentos, valga la redundancia, de ceremonias, pero las únicas que ha establecido el Señor son el bautizo y la celebración de la Santa Cena. Fueron las dos que Él dijo que sí o sí las debemos practicar los creyentes. La Santa Cena, pues que la celebramos el primer domingo de cada mes, y el bautizo de aquellas personas que están empezando su caminar con el Señor y ya tienen ese entendimiento de, bueno, lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, los discípulos de Cristo son aquellos que, como lo da a entender el pasaje, obedecen a Jesús, que siguen a Jesús. Y Jesucristo, ¿qué es lo que manda casi que primero y básico, esencial para una persona que decide seguirlo, que ha depositado su fe en Él? Que se bautice. Entonces, el hecho de bautizarnos es un acto también de obediencia al mandato de Jesucristo de que los discípulos de Él seamos bautizados. Y es bonito que nosotros vemos en Jesucristo mismo dándonos ejemplo del bautizo. Allá al comienzo de los evangelios vemos cuando Jesús acude al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dice: no, espérate, no, yo debo ser bautizado por ti. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Cuando Jesucristo no necesitaba tener fe en Él para salvarse, porque siendo Dios, Él era el que venía a salvarnos. Jesucristo no necesitaba arrepentirse de sus pecados y bautizarse para nacer a una vida nueva. Él no lo necesitaba de ninguna manera. Pero Él dice: sí, conviene que yo dé este ejemplo, conviene que yo haga esto de manera pública. El bautizo es algo público. El bautizo es un testimonio público que nosotros hacemos. El bautizo no es que yo me bautizo con alguien solo en el río y listo. La idea es que esté la congregación, otras personas por ahí pasando en la calle, en un río, en el mar, qué sé yo. Es un compromiso público de yo ahora soy de Cristo, le pertenezco a Cristo. Es ese
el anillo de matrimonio, si yo no me pongo el anillo, no estoy casado. Yo ya me casé igual con mi esposa. Y si tengo o no tengo puesto el anillo, mi compromiso y mi pacto se mantiene con mi esposa. Pero el argolla es un testimonio público que cualquiera que me ve la mano, me ve y dice, está casado. Me miran, pero dicen, bueno, no podemos. Sí, me miran, entonces ya se dan cuenta que no se puede pasar de ahí. Entonces, es un testimonio público, es un símbolo que le muestra a las personas que yo soy de mi esposa, de nadie más. El bautizo es un símbolo público de que ahora soy de Cristo, de nadie más. Ese es ese símbolo, ¿no?, que nos recuerda, y qué bonito que hoy con las personas que se van a bautizar, pues para todos nosotros sea ese recordar, ese compromiso, ese testimonio público que también nosotros dimos algún día. ¿Qué es el bautismo? Literalmente la palabra viene del griego baptizo, que en el sentido literal quiere decir sumergir una sustancia dentro de otra, de modo que adquiere su nueva naturaleza, la naturaleza de aquella en la que se sumerge. Pero en el contexto bíblico y en el contexto que siguió a este significado original, es de identificación. Es de, yo ahora estoy en Cristo, y lo encontramos en la Escritura, ¿no? En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, una criatura es, ya no vivo yo, sino en Cristo. Esa vida en Cristo es una identificación. Y cuando hablamos de identificación, yo quiero ser un poquito claro, porque es que a veces lo entendemos como que yo me identifico con el Atlético Bucaramanga, entonces soy hincha del Búcaros y me pongo la camiseta del Búcaros y me siento y los apoyo y todo eso. Identificación no sería eso. Identificación es yo empiezo a ser parte del equipo del Bucaramanga, juego en la cancha con los demás, participo de todo el movimiento del equipo y mientras lo hago pues estoy usando la camiseta. Eso sería una identificación en el sentido de la palabra bautizo. No es simplemente como que soy simpatizante, si tenemos ideas acordes, no, es ahora soy con la naturaleza de Cristo y la vivo. Ese es el sentido, ¿no? Entonces la persona que se bautiza se sumerge en agua. ¿Por qué se sumerge en agua? Justamente simboliza que son dos cosas básicamente. Una es un arrepentimiento, ya lo vamos a ver, un cambio para nueva vida. Y entonces cuando yo me sumerjo en agua, originalmente pues eran un río, aguas corrientes, yo me meto y la mugre se va. Mi pecado en arrepentimiento se lo lleva el agua que está corriendo. Muero cuando me sumerjo, porque yo quedo totalmente sumergido bajo el agua. Cuando me sumerjo, simboliza una muerte a mi pecado, un morir a mi vieja vida, y cuando salgo, es un nazco para nueva vida. Mi mugre, el pecado, el pasado quedó atrás y ahora vivo una vida para Cristo. Yo quiero que lo veamos ahí en Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, es un morir al pecado, es un morir a nuestra vieja conducta. Y qué bueno que hoy entonces lo recordemos. Y esto no es algo, o sea, el bautismo no es el que me hace morir. El bautizo es un testimonio público de la decisión que yo ya he tomado.
Yo hoy decido rendir mi vida a Cristo y ya empieza esa nueva vida. Ya dejó esa vida atrás y ya estoy muriendo al pecado, a mi conducta de atrás y ahora vivo para Cristo. El bautizo es el testimonio público de una decisión que yo ya tomé en el pasado. Puede que la esté tomando ahí mismo, ¿no? Porque hay casos, y lo vemos en las Escrituras, hoy yo conozco el Evangelio, pongo toda mi fe en Jesucristo, me arrepiento de mis pecados y ahí mismo soy bautizado. Esos casos los vemos allí en la Escritura. Es posible, ¿no? ¿Qué se requiere? Justamente eso, que haya ese arrepentimiento, esa fe en el Evangelio y ese deseo de ya no vivo en mi vida conforme al pecado, a mi ego, sino ahora vivo conforme a lo que Dios me dice. Y entonces sería bueno que revisemos cómo está nuestro caminar en el Señor, ¿no? Que pensemos, ¿hace cuánto me bautizaron a mí? 3 meses, 4 años, 20 años, más. ¿Cómo ha sido mi caminar dando testimonio o continuar dando testimonio de esa decisión por Cristo? Hoy en día bautizarnos públicamente no conlleva ninguna clase de, por lo menos aquí en Colombia, ninguna clase de represalias de, usted es y nos van a apedrear y nos van a perseguir. Pero hoy día en otros países bautizarse de esta manera es correr un riesgo de muerte. En los países musulmanes eso es prohibido y matan a las personas que abandonan la fe musulmana por volverse al cristianismo. Así como lo era en la época de Cristo. Mataban a un cristiano y aún el llamado era de testimonio público de que usted ahora es mío. Y no solamente con el bautizo. ¿Por qué no se nos llamó cristianos? Por su conducta. Se parece a Cristo en su manera de vivir. Entonces, en el bautizo tenemos un nuevo dueño. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. O bueno, en el bautizo no, en nuestra confesión de fe a Jesucristo tenemos un nuevo dueño y en el bautismo lo estamos anunciando a todos los demás, como la argolla, como les decía. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alguna persona pudiera leer esto y malinterpretar por falta de conocer el contexto del Nuevo Testamento y pensar que es requisito para ser salvo el ser bautizado. Pero de ninguna manera no es lo que enseñan las Escrituras. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo y esto es por gracia, un regalo de Dios. Es la obra entera de Dios en la vida de nosotros. No le añade nada a la salvación. Y esto hay que aclararlo porque en el contexto cultural que nosotros vivimos se tiene la creencia de que el bautizo de alguna manera es como que protege al niño. Si el niño se muere ya se va para el cielo porque lo bautiza y si no lo he bautizado, no, mejor dicho, es un problema. El bautizar al niño, entonces algunos piensan que es como un acto de protección por el bebé, no necesariamente cuando se muera, sino en esta vida. Si no está bautizado, está a merced de todo el mundo espiritual y de cualquier cosa que le hagan, pero si yo lo bautizo, entonces queda protegido. De ninguna manera. Nosotros no encontramos en las Escrituras ningún caso de bautizar a niños pequeños, a bebés, ¿sí? Ya vamos a ver el por qué. A lo que voy es a que el bautizo no le añade nada a la fe, nada a la salvación, nada a la gracia que Dios tiene con nosotros, a su cuidado, a su amor, nada. Es, como lo decía, un acto de obediencia a Dios y un acto de testimonio público para los demás. Un símbolo de algo que ya sucedió en mi corazón. Esa decisión por Jesucristo y ya la obra de lo que Dios hace en la vida del creyente la hace desde el momento en que se rinde a Cristo. Recibe el Espíritu Santo, tiene todo el cuidado, la protección, etcétera, lo que leemos en las Escrituras. Entonces, todo el que cree realmente ha nacido ya de nuevo y esa persona, como señal de ese nuevo nacimiento, debe bautizarse en obediencia al mandato de Dios. Y es lo que vemos que hacía toda la iglesia a lo largo del Nuevo Testamento. Yo quiero que miremos un solo pasaje, vamos a ir mirando otros, pero Hechos 8 nos muestra qué pasaba con los que
creían en el momento, recibían el Evangelio, ¿qué pasaba en ese momento? Hechos capítulo 8, versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuándo se bautizaban las personas? Después de que habían escuchado el mensaje del Evangelio, que Cristo vino siendo en forma de Dios, se hizo forma de hombre, cargó nuestros pecados en la cruz, recibió el juicio de Dios por nuestros pecados, murió, resucitó y por medio de la resurrección nos presenta justos delante de Dios. Y por medio de la fe en Él, entonces somos rescatados de nuestros pecados y nos convertimos en hijos de Dios. Felipe predicó el Evangelio, y Pablo y Pedro y bueno, todos los discípulos, como lo leemos en el Nuevo Testamento, predicaban el Evangelio, la gente creía y renglón seguido se bautizaban. Una decisión por Cristo, y no es algo que simplemente, como algunos dicen, no, mi asunto con Dios es Él y yo. Mi relación con Dios a nadie más le compete. Entendámoslo, con Cristo no hay tal cosa como es entre Dios y yo. Jesucristo en su oración en Juan 17, antes de irse, le dice: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, en unidad, en armonía, para que el mundo crea. Cristianos por allá solitarios no son testimonio de Dios. Cristiano en una familia, en un cuerpo, en una iglesia local, es testimonio de Dios, es lo que Él ha establecido. Entonces, cuando hablamos del bautismo debemos entender algunos elementos, y el primero de ellos es el arrepentimiento. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, a partir del versículo 37. Pongo un poco el contexto. Están Pedro y los discípulos, hay 120 reunidos en el aposento alto. Llega la promesa que Jesús les había hecho del Espíritu Santo, justo el día de la Pascua, de Pentecostés, y había una gran fiesta. Pentecostés es una fiesta judía, y venían miles de judíos de todas las regiones a celebrar la fiesta en Jerusalén. Y sale Pedro y da su primer discurso, y es una predicación magistral del Evangelio para el pueblo judío, y les habla de escrituras y de Moisés y de Abraham y de Adán, y bueno, predica el Evangelio. Y después de que ha predicado el Evangelio diciendo: a él que ustedes mataron 40 días atrás, Dios le ha hecho Señor y Rey, Él es el Mesías Salvador prometido. Y todos quedan así y preguntan, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón, se dolieron, se contristaron y dijeron: ¡wow! Les dio verdadero arrepentimiento, dolor allí. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos entonces? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debe haber en una persona que camina en Cristo y que va a dar eventual testimonio público a través del bautizo? Arrepentimiento. Aquí vemos que lo primero que debe suceder es escuchar el Evangelio. Una vez que escucha el Evangelio, debe creer en el Evangelio. Ese sería el primer aspecto, el creer en el Evangelio. Lo vamos a ver ahorita. Creer en el Evangelio. Cuando una persona tiene una fe genuina en el Evangelio, en Jesucristo y en su palabra, de la mano viene amarrado a esa fe el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un requisito anterior a la fe, no. El arrepentimiento va ligado inseparablemente de una fe que verdaderamente produce una salvación. La fe salvadora es esa fe que me lleva a ahora vivo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Ahora ya muero a mi conducta de atrás. La fe verdadera implica un entendimiento de:
Yo hice que Jesucristo estuviera en esa cruz clavado. Yo fui el causante de que le dieran los latigazos, que le pusieran la corona de espinas, que recibiera ese juicio tan terrible en la cruz. Yo fui a causa de mis pecados. Y entonces hoy me duelo de esa conducta. Y no puedo yo seguir pecando como si nada, porque estoy escupiendo a la cruz de Cristo que ya murió por mí y que yo lo entiendo. El arrepentimiento entonces viene de un entendimiento del Evangelio, de una fe verdadera. Y entonces, para entender el arrepentimiento, debemos ir a Juan el Bautista, que el bautizo de él era bautizo de arrepentimiento, bautizo en agua para arrepentimiento. Miremoslo, Lucas capítulo 3, versículo 7. El arrepentimiento debe ser una realidad en el que se bautiza, pero no es una realidad solo para bautizarse, es una realidad del que ha puesto su fe en Cristo y anda en Cristo. Mira lo que dice Lucas 3, versículo 7. Juan el Bautista, ¿no? Cuando empezó el ministerio allí en el Jordán, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento». Fíjense lo que está diciendo Juan. Y es de lo que tiene que ver el Evangelio. Hay un juicio, ustedes son pecadores, Dios es santo y es un juez justo, y hay un juicio y todos ustedes van a ser condenados. No pueden escapar de la ira venidera. Arrepiéntanse haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces la gente, como si no supiera qué es el arrepentimiento, le preguntan, bueno, versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, pero entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo así que quiere decir arrepentimiento? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Entonces implica esto, usted actualmente vive y trabaja y tiene, y ve que al lado suyo hay gente que no tiene, sí. Bueno, la nueva vida en Cristo implica velar por el bienestar de los demás, no solo por el suyo. Entonces usted tiene dos chaqueticas, tiene doble abrigo, sí, aquel no tiene nada, dele. Empiece a hacer cosas agradables delante de Dios que usted no venía haciendo, por el pecado en su corazón, por el ego, por la avaricia, por la codicia, por cualquier cantidad de situaciones. Continúa, el que tiene que comer haga lo mismo. El mismo caso, ¿no? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, odiados por el pueblo de Israel y odiados por el pueblo de Roma. ¿Qué haremos?, preguntan. Y entonces les dice, no exijan más de lo que está ordenado. No sea corrupto, deje de robar, deje de ser codicioso, avaro. 14, también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Que llega diciembre y voy a buscar la prima, entonces empiezo a hacer cosas para sacar platica. ¿Cierto? Es el caso, poniéndolo en el contexto que está aquí. Dicen, no, sea honesto, sea recto en su trabajo, no robe, no extorsione. No esté simplemente buscando plata y plata y plata, esté contento con lo que tiene. ¿Qué implica entonces el arrepentimiento? Un entender, un reconocer mi pecado, mis faltas, mi desobediencia, mi rebeldía delante de Dios y cambiar. Estoy diciendo mentiras, ya no más. Estoy fornicando con mi novia, ya no más. No me importan los demás, ya no más. Ahora voy y les predico el evangelio, les comparto comidita, lo que sea. Ya no más. Es un cambio de vida. Lo que debo empezar a hacer, debo hacerlo. Y lo que tengo que dejar de hacerlo conforme a lo que me dice la Escritura. Y es lo que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Usted cómo reconoce un árbol?
De pronto los que son más conocedores ven la hoja y saben cuál es. Yo por lo menos puedo ver un mandarino, un limón y un naranjo sin fruto y digo son cítricos. Hasta ahí me llega mi conocimiento. Pero distinguir el uno del otro no. Pero si veo uno con su fruto redondito, chiquitico y verde, y el otro fruto naranjado con forma de mandarina, pues digo, este es un mandarino y este es un limón. El fruto es el que evidencia qué es lo que hay en el fondo de ese árbol. Nosotros debemos dar frutos que muestren nuestro verdadero cristianismo. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de testimonio doy yo? Cuando estoy en situaciones complejas, porque en lo cotidiano usted dice, yo soy un buen ciudadano, yo estoy tranquilo en mi casa, en mi trabajo, pero cuando se presentan situaciones complejas, que alguien me ofendió, que me estrellaron el carro, y yo estaba bien estacionadito, iba bien por mi carril, o que alguien incumplió con alguna situación, o sea, ¿cómo estamos dando testimonio en medio de nuestro diario vivir? Entonces es un morir a la vida egocéntrica. Lo leíamos hace un momento en el capítulo de Romanos 6, ¿no? Dice, morimos para que ahora andemos en nueva vida. La vida en Cristo y el testimonio que damos con el bautizo es un compromiso de renunciar al pecado. Es un compromiso de andar en nueva vida buscando la santificación de nuestras vidas. Efesios 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Usted ya no viva como todo el mundo que andan en las cosas vanas. Afuera todo el mundo está pensando en plata, en riquezas, en apariencias, Usted ya no viva como los demás. Usted ponga la mirada en Cristo y viva como Él, no como los demás de su sociedad. Versículo 22 continúa, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir conforme a tu vieja naturaleza, conforme a tu carne y tus deseos pecaminosos, despojados del viejo hombre que está viciado, entendamos esto, está corrompido, no tiene entendimiento, piensa que hace lo bueno porque es que encuentra deleite en ello, pero es porque está viciado su entendimiento, viciado conforme a deseos engañosos. Ha sido engañado por su carne, por el enemigo, por el mundo, y está enredado en todas las cosas del mundo. Y versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambie su manera de pensar, vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El compromiso entonces que recordamos esta mañana es un compromiso de vivir en santidad. Un compromiso de vivir en nueva vida, agradando, buscando agradar a Dios en absolutamente todas las cosas. Un compromiso de aborrecer el pecado, que puede que hoy en día yo disfrute. Y entonces el que va a ver el partido de fútbol está en el momento y perdieron el gol, hicieron autogol. Y de repente encuentra deleite en decir groserías. Y estos granitos de oro y no sé qué, y salen con su... Y es que yo es que necesito, porque yo me lo vivo y necesito desahogarme. Pues grite, ¡ay caramba! O no sé, otra cosa, ¡gloria a Dios! O no sé, puede gritar otra cosa y igual se desahoga, o sea, no es la grosería, es el hecho de... O grite, ¡no! Así. Pero... es un ejemplo de algo que es muy real en nosotros. No estamos comprometidos con realmente de vivirlo y aún estamos engañados y nos gozamos en hacer lo malo. Entonces, ya es un compromiso al aceptar a Cristo, el vivir en esta vida nueva de arrepentimiento, enfocados en la santidad. Pero en el bautizo damos testimonio público de eso. Y el otro aspecto que mencionábamos era la fe, el creer en el Evangelio, el conocer el Evangelio y depositar nuestra fe en Él. Y esto es muy claro, el bautizo es para los que creen en Él, para los que ahora son discípulos de Cristo, los que lo siguen a Él, los que han entendido que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Y quiero que miremos entonces dos
pasajes que nos muestran esto. Hechos capítulo 8, versículo 35, donde vemos justamente esto. Hombres que oían el Evangelio, creían con ese arrepentimiento en su fe y renglón seguido se bautizaban. Hechos 8:35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? El Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, un estanque, un laguito. Y dijo el eunuco, el que estaba escuchando el Evangelio: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mira la pregunta que le dice Felipe, o no es una pregunta, pues. Felipe dijo: si crees de todo corazón en el Evangelio de Jesucristo, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este hombre, funcionario de la reina de Etiopía, hizo una declaración de fe. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que vino del cielo. Creo que murió en la cruz. Eso es lo que implicaba. Y ahí mismo fue bautizado. Hechos 16, versículo 30. Están Pablo y Silas presos por estar predicando el Evangelio en Filipos, la primera ciudad europea, y cuando apenas empiezan el Evangelio, y están cantando alabanzas en la cárcel, y sucede una situación ahí bien tenaz, y Pablo les dice, tranquilo, el carcelero se iba a matar porque piensa que todos se fugaron de la cárcel, y Pablo le dice, no, tranquilo, aquí estamos todos, nadie se escapó, se soltaron de las cadenas todos, milagrosamente el Señor lo hizo, y abrió las puertas de la cárcel, pero nadie se fue de la cárcel. Entonces el carcelero pensó que se habían ido y dijo, no, pues por esto me matan, pues yo me mato por haber incumplido mi labor. Pablo lo detiene y le dice, no, nadie se escapó, estamos aquí todos. Y el carcelero entonces, versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hace la pregunta clave, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De este pasaje ya hemos hablado que muchas personas lo malinterpretan pensando que si yo creí, entonces automáticamente toda mi casa se salva, toda mi familia. No es así, ¿no? Si leemos sencillamente nos damos cuenta qué es lo que quiere decir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pablo fue con el carcelero a la casa del carcelero. El carcelero llamó a su esposa, a sus hijos, la niñera, los criados, el jardinero, todos los que trabajaban en su casa, y los sentó para que escucharan el evangelio que Pablo estaba predicando junto con Silas. Y entonces predicaron y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándonos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero le sanó las heridas a Pablo y a Silas, ahí mismo en su casa, y después él y toda su familia y todos los empleados de su casa fueron bautizados, demostrando una fe pública de que ahora pertenecían a Cristo Jesús. El bautizo, entonces, es para el que ya cree, es para el que ya ha rendido su vida a Cristo, es un acto de obediencia. Y nosotros tenemos que ver entonces en nuestra vida cómo estamos, cómo está nuestro caminar con el Señor. Que no haya sido algo religioso, sino que sea un caminar, una profesión de fe muy genuina. Y el otro aspecto que da testimonio público, el bautizo,
y ya con eso terminamos. Lo vemos en Hechos 2, versículo 42. Y es el hecho de que por medio del bautizo yo doy testimonio público de que soy miembro de la iglesia. Esto es lo que continúa después de que lo que les dice Pablo, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno para que recibiréis perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Y ahí sigue el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A lo largo del Nuevo Testamento lo vemos de esta manera. Es una demostración pública de que yo ahora soy de Cristo. Yo ahora he sido unido a la familia como hijo de Dios, a la familia de los otros hijos de Dios. Y ahí lo dice, justamente, se añadieron a la iglesia. En palabras de Romanos, que ya lo vamos a ver, Romanos 12, en palabras de Romanos 12, se convirtieron en miembros de la iglesia. Porque el pasaje de Romanos, veámoslo, Romanos 12, versículo 4 y 5, nos habla de que somos miembros los unos de los otros en un cuerpo. La iglesia local funciona como un cuerpo humano de manera armónica. Entonces es la demostración pública, el bautizo de mi nacimiento nuevo que ya sucedió en Cristo. Es la demostración pública de mi compromiso de andar en fe, en arrepentimiento, en santidad, que ya sucedió. También es el testimonio público de mi compromiso, de la obra que Dios ya hizo por medio del Espíritu Santo, de unirme a una iglesia local. Mira lo que dice ahí Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Funcionamos como un cuerpo. Y ese es el otro aspecto del testimonio público que damos como cristianos. Y es, vea, yo al ser creyente en Cristo genuino, la fe genuina está amarrada a mis hermanos. Y lo hemos hablado muchas veces. La misma oración de Jesucristo, el Padre nuestro, es: danos nuestro pan, perdónanos nuestras ofensas, guárdanos del mal. Es una oración comunitaria, estamos velando los unos por los otros. Renglón seguido ahí lo que leemos en Hechos. ¿Qué vemos que hacía la iglesia? Tenían comunión todos los días, en las casas y en el templo. ¿Qué dice? Que perseveraban en estudiar la palabra, juntos, en unidad, en armonía. Perseveraban en tener comunión los unos con los otros. Perseveraban en las oraciones juntos. Perseveraban en la celebración de la Santa Cena, la otra ordenanza de Jesucristo. Es una vida de comunidad. El bautizo es un testimonio público de: yo soy un hijo de Dios y por lo tanto miembro de una iglesia local en la cual recibo. ¿Qué recibimos en la iglesia local? Palabra, enseñanza, edificación, exhortación, dirección, consejo, consuelo, suplir inclusive necesidades materiales de parte de nuestros hermanos. Y así como recibimos todo eso, también damos. ¿Qué damos? ¿Yo qué tengo? Palabra de consuelo. Pues yo estoy pendiente del que está en un momento difícil y le hablo y estoy orando. ¿Yo qué tengo? Yo canto, entonces yo soy ministro de alabanza, entonces yo soy de los que aporto a la iglesia con la dirección del tiempo de alabanza, de oración. Yo sirvo con los niños, cada uno servimos y es un compromiso de entre todos cuidar la obra del Señor, que tiene dos partes. Una, ese compromiso es hacia dentro de la iglesia, la edificación y el cuidado de los miembros. Y dos, alcanzar el mundo no evangelizado para Cristo. El cumplir la obra que Él vino a cumplir. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Vayan, salgan, bauticen, hagan los discípulos, que me conozcan, que crean en mí y que se unan a la iglesia.
Esa es la tarea hacia afuera. Y hacia adentro, enséñenles a que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es un testimonio público del reconocimiento de que ahora somos parte de la familia de Dios como hijos y que Dios nos ha plantado en una iglesia local. Y yo quiero hacer una claridad. Cuando hablamos de la iglesia local y de esa pertenencia a una iglesia local, a veces la gente lo ve como con una ligereza. No, yo me cambio de iglesia a iglesia como si nada. Y es una condición muy común hoy en día y tiene su término eclesial, y es el turismo de iglesias. Y no es ir a mirar estatuas, hablo de iglesias cristianas. Y la gente entonces hoy va a, no sé, Living Room, porque es una iglesia súper guau y recién abrieron la iglesia de Hillsong en Bucaramanga. ¡Wow, Hillsong! Vamos a la iglesia de Hillsong. Y entonces nos vamos a la iglesia de Hillsong y estamos allá 2-3 meses y luego nos dicen que va a haber una cosa en tal otra. Y hay mucho cristiano hoy en día que tiene esa rotación. No funciona de esa manera. El pasaje nos habla de que somos puestos como en un cuerpo. Este brazo está en este cuerpo y no se va. Este brazo, si ayuda a otro cuerpo, es en armonía con todo el cuerpo, van y tienden la mano y ayudan a otro. Pero no funcionan los miembros de manera independiente. Todo lo contrario, somos interdependientes en todo lo que hacemos como cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. Entonces, es ese compromiso de participar activamente dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, el acercarnos a nuestros hermanos y conocerlos. ¿Cómo yo le puedo servir? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos en la iglesia para edificarlos, para construir, para aportar a sus necesidades? Y también abrirnos para recibir, porque eso es lo que Dios estableció. A veces no, yo voy y yo estoy bien y ya. Pero necesitamos. Mira, una de las cosas que Dios utiliza en medio de la iglesia son los problemas. Ay, que fulanito dijo, porque somos personas y a veces surgen esa clase de cosas. Ay, que es que no solo dijo, contra mí tuvo cierta actitud, a mí no me gustó y nos sentimos mal. Y es natural que nos sintamos mal, somos seres humanos. Pero ¿qué quiere hacer Dios con esas cosas? Ya lo hemos hablado. Que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. A ser pacientes, a ser tolerantes, a perdonar, a soportar los unos las cargas de los otros, a exhortar al que falló, al que pecó, con amor. Ninguno es infalible. El pastor no es infalible, no es que porque está ya es el ungido del Señor y cuidado lo tocan. Ese cuento que sí lo enseñan en muchas iglesias, eso no es cierto. Entonces, el bautizo simboliza entonces toda una nueva vida, todo un nuevo compromiso que uno ya ha hecho con Cristo. Es un testimonio público de nuestra profesión de fe genuina, de nuestra decisión por Cristo y nuestra unión con Él en su muerte y en su resurrección. El bautizo entonces simboliza la purificación de nuestros pecados por medio de Cristo. Simboliza el morir a esa vieja vida y nacer para una nueva vida en Cristo. Simboliza también la unión a la iglesia local, al pueblo donde ahora yo pertenezco, donde estoy dispuesto y me abro para recibir de los demás, pero también para servirles con lo que Dios me ha dado y en el cumplimiento de la comisión que Dios nos ha encargado a todos. Todas estas son cosas que ya sucedieron en nosotros o que deben darse en nosotros al momento de nuestra decisión por Cristo. El bautizo es una demostración pública de aquello que ya hemos decidido. Muchas personas no se animan a bautizarse porque dicen, uy, es que es como un compromiso más. Si usted no se anima a bautizarse porque es que siente que es un compromiso más fuerte, entonces su fe hasta el momento no es genuina.
Porque la fe genuina me lleva a obedecer a Cristo y a dar el paso de bautizarme. Una fe genuina me lleva a arrepentirme y renunciar al pecado y luchar por esa santidad. Una fe genuina me lleva a unirme a la iglesia y vivir la vida en comunidad como Dios lo manda. No es que por el bautizo ahora sí me comprometo. Pues pongámosle que está el compromiso, que de alguna manera ya lo sabíamos. Hay personas que se bautizan que llevan más de 2 años viniendo a la iglesia. Pongámosle que entre comillas, por lógica uno dice, pues tendría que estar dando testimonio público de una vida ya con el Señor. Si no es que a partir de ahora se compromete, pero ese es el testimonio público en obediencia al mandato de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo los invito a que oremos